Hay momentos que cambian la vida de una persona para siempre, y hoy fue Aileen Múgica quien dejó al mundo sin palabras. A los 51 años, tras años de silencio, tras acontecimientos que la hicieron pensar que no podría levantarse, Aileen pronunció repentinamente 3 palabras que enloquecieron a los medios. Estoy embarazada. Pero eso no fue lo más impactante. En este video te llevaremos al momento en que reveló la identidad del padre de su hijo, un secreto que había mantenido oculto todo este tiempo. Bienvenidos a nuestro canal. Prepárense, porque la historia de hoy no solo es sorprendente, sino que también está llena de emociones y verdades inéditas. Cuando Aileen Múgica pronunció las palabras, «Estoy embarazada», el aire pareció detenerse por unos segundos. No era solo un anuncio. Era una declaración que rompía con todos los pronósticos, con todas las expectativas y con toda la historia que el público creía conocer sobre ella. A sus 51 años, después de una vida llena de retos, victorias, pérdidas y reinvenciones, Aileen decidió compartir la noticia más íntima, más vulnerable y más poderosa de su vida reciente. Lo hizo sin escándalos, sin un montaje aparatoso, sin buscar sorprender por capricho. Lo dijo con una calma que contrastaba con la magnitud de lo que estaba confesando, y justamente por eso, el impacto fue tan grande. En el video donde lo anunció Aileen, apareció con una serenidad luminosa de esas que no se pueden fingir. Su mirada tenía una mezcla de emoción contenida y alivio, como si por fin se quitara de encima un secreto que había protegido con extremo cuidado. Cuando comenzó a hablar, su voz tenía la suavidad de alguien que ha recorrido un largo camino para llegar a este punto. Explicó que no había sido fácil decidir cuándo ni cómo contarlo, y que parte de ella temía las opiniones, las críticas, las dudas y las comparaciones que inevitablemente surgirían. Sin embargo, había llegado la hora de hablar con la verdad más plena que podía ofrecer. La reacción fue inmediata. En cuestión de minutos, redes sociales, medios de comunicación y comunidades de fanáticos comenzaron a hervir. Algunos expresaron sorpresa, otros celebraron con entusiasmo, otros no podían creerlo. Aileen siempre había sido una figura pública fuerte, magnética, pero también envuelta en etapas de dolor emocional y controversias que la dejaron marcada ante el público. Por eso, escucharla decir que estaba embarazada no era simplemente enterarse de una noticia, era ser testigo de un acontecimiento que daba un giro inesperado y luminoso a una vida que muchos creían conocer, pero que en realidad solo habían visto desde lejos. Lo que más llamó la atención fue la forma en que Aileen habló de su embarazo. No lo presentó como un milagro dramático, ni como una respuesta a nada. Lo compartió como un proceso profundamente humano, íntimo, lleno de dudas, miedos y esperanza. Dijo que durante mucho tiempo pensó que esta etapa ya había pasado, que su maternidad era un capítulo cerrado. Pero la vida, con su capacidad de sorprender incluso en los momentos más inesperados, le había mostrado que no existe una edad límite para recibir una bendición cuando el corazón está preparado para acogerla. A medida que continuaba hablando, Aileen fue dejando entrever el peso emocional que llevaba encima. Explicó que había decidido mantenerse en silencio durante meses, en parte para protegerse a sí misma y en parte para proteger al bebé. Sabía que cualquier anuncio público podía generar controversias o presiones que no estaba dispuesta a permitir. Quería vivir los primeros meses en tranquilidad, enfocada en su bienestar, sin que el ruido externo interfiriera con un proceso tan delicado. Y al ver cómo se quebraba ligeramente su voz mientras hablaba, era evidente que había atravesado noches de incertidumbre y días en los que tenía que recordar que era lo suficientemente fuerte para afrontar cualquier desafío. Hubo un momento especialmente conmovedor durante su mensaje cuando Aileen confesó que lo que llevaba en su vientre no era solo una vida nueva, sino una oportunidad de sanar partes de ella que habían permanecido abiertas durante muchos años. Dijo que este embarazo le había devuelto algo que creía perdido: la ilusión. Esa ilusión que no se puede fabricar, que nace sola, que despierta desde dentro como una luz que empuja hacia adelante incluso cuando la realidad parece demasiado pesada.
Expresó que por primera vez en mucho tiempo despertaba cada mañana con una sensación de propósito profundo. Las reacciones del público continuaron multiplicándose mientras ella hablaba. Había quienes enviaban mensajes de amor y fuerza celebrando la valentía de una mujer que se atreve a desafiar prejuicios y expectativas sociales. Otros cuestionaban cómo sería vivir esta etapa a los 51 años, pero Aileen no parecía afectada por ese tipo de dudas. Se notaba que había llegado a un punto de madurez emocional, en el que la opinión ajena ya no gobernaba sus decisiones. En cambio, hablaba desde un lugar de convicción, como si todo en su vida la hubiese preparado para este preciso instante. Y sin embargo, lo que más estremeció a todos fue la promesa de una revelación aún más grande. Al final de su anuncio, Aileen hizo una pausa profunda antes de admitir que no estaba sola en esta historia. Había alguien más. Alguien a quien ella describió como un apoyo discreto, una presencia constante y un compañero en este proceso. Fue en ese momento cuando el mundo entendió que detrás de este embarazo había una historia aún más compleja, más íntima y más impactante que pronto conoceríamos la identidad del padre. Por ahora, sin embargo, lo esencial era claro. Aileen Múgica estaba embarazada, y su vida estaba a punto de cambiar de una manera tan profunda que incluso ella misma apenas estaba comenzando a comprenderlo. Mucho antes de que el mundo escuchara las palabras: «Estoy embarazada». Aileen Múgica ya había vivido una de las etapas más complejas y desafiantes de su vida, detrás de sus sonrisas frente a las cámaras y de la imagen fuerte que siempre proyectó. Había una mujer que cargaba con heridas invisibles, con responsabilidades enormes y con una lucha emocional que pocas personas realmente conocían. Su viaje hacia este embarazo no fue lineal ni sencillo. Fue un trayecto lleno de silencios, pérdidas, decisiones duras y un trabajo interno agotador que la llevó a reconstruirse desde dentro. Después de su última relación pública, Aileen se encontró en un punto emocional particularmente frágil. Aunque intentaba seguir adelante como si nada la afectara, la verdad es que vivía con una sensación constante de desarraigo. Había días en los que el ruido mediático la abrumaba tanto que apagar el teléfono era la única manera de respirar con claridad. Desde fuera parecía una mujer indestructible, siempre elegante, siempre radiante, pero por dentro sentía que cada crítica le dejaba una marca que tardaba más de lo normal en sanar. Y en ese estado pensar en la maternidad era un sueño que guardaba en un rincón de su alma casi sin atreverse a tocarlo. El paso del tiempo solo incrementó la distancia entre lo que mostraba y lo que vivía realmente. Aileen comenzó a enfrentar cambios en su carrera, decisiones que la llevaban a reinventarse una y otra vez para mantenerse en un mundo competitivo, donde el tiempo y la edad se convierten en armas despiadadas. Cada papel que aceptaba, cada aparición que realizaba, estaba acompañada por la presión de demostrar que seguía vigente, que aún tenía mucho por ofrecer. Esa presión constante, aunque la impulsaba a superarse, también la fue dejando emocionalmente exhausta. La soledad fue otra sombra que la acompañó durante años. Aunque estaba rodeada de colegas y compromisos, al final del día, regresaba a una casa silenciosa donde la única voz que escuchaba era la de su propia mente, siempre inquieta, siempre cuestionando. ¿Había tomado las decisiones correctas? Era demasiado tarde para rehacer su vida. Aún tenía tiempo para formar la familia que alguna vez imaginó. Esa serie de dudas se repetía una y otra vez, especialmente en las noches largas, donde el insomnio le recordaba todo lo que había perdido y lo que aún no sabía si podía recuperar. A pesar de todo, Aileen nunca dejó de luchar por sí misma. En medio de las tormentas comenzó a trabajar en su bienestar emocional de una manera más profunda y consciente. Hizo pausas necesarias, tomó distancia de ambientes que la desgastaban, dedicó tiempo a actividades que le devolvían paz y aprendió a poner límites donde antes solo dejaba pasar. Poco a poco, sin darse cuenta, empezó a sanar. Empezó a mirarse con más compasión y menos exigencia. Permitió que su propia voz interior se volviera más suave, menos castigadora. Y en ese proceso descubrió una parte de sí misma que había ignorado durante años.
Uno de los aprendizajes más importantes de esa etapa fue entender que no debía definir su valor por lo que el público pensara de ella. Durante mucho tiempo había cargado con expectativas que no le pertenecían, tratando de ser siempre la mujer perfecta, la artista perfecta, la madre perfecta. Pero la perfección era una cárcel que la mantenía alejada de su propia humanidad. Al liberarse de ese peso, Aileen comenzó a recuperar algo esencial: su autenticidad. Y con ella también regresó una sensación de libertad que no experimentaba desde su juventud. Fue en ese estado de renovación interna cuando la idea de ser madre nuevamente comenzó a tomar forma. No fue un pensamiento impulsivo, sino algo que nació desde una intuición tranquila, como si su cuerpo y su espíritu comenzaran a alinearse de manera natural. Aunque sabía que la edad era un factor que no podía ignorar, también sentía que su corazón estaba más preparado que nunca. Ser madre a los 51 no era un acto de locura como muchos podrían pensar, sino una decisión profundamente consciente basada en un deseo real y en una certeza emocional que antes no tenía. Sin embargo, el camino hacia ese embarazo no estuvo libre de obstáculos. Hubo estudios médicos, conversaciones sinceras consigo misma y con su entorno, momentos de duda y momentos de absoluta claridad. En más de una ocasión, se preguntó si tendría fuerzas suficientes para comenzar desde cero, si sería capaz de ofrecerle a su futuro hijo la estabilidad que deseaba. Pero cada vez que reflexionaba sobre ello, algo dentro de ella respondía con firmeza: sí. Esa respuesta, repetida silenciosamente durante meses, terminó convirtiéndose en la confirmación que necesitaba. La vida, con su manera misteriosa de sincronizar los tiempos, la sorprendió justo cuando ella había hecho las paces con su historia. El embarazo no fue el final de su lucha, sino la prueba de que todo el dolor, todo el esfuerzo y toda la resiliencia de los años anteriores habían servido para prepararla para este momento. Aileen no se convirtió en madre por capricho ni por presión. Lo hizo desde una fuerza interna que había ido cultivando a través de cada caída y cada renacimiento. Y así, la mujer que el mundo veía como una estrella glamorosa, volvió a recordar que por encima de todo ella era una persona en constante construcción. Su embarazo a los 51 no era una casualidad ni una excepción. Era el resultado de un viaje largo y profundo, un viaje que aún no terminaba y que estaba a punto de entrar en su capítulo más significativo. Durante semanas, el mundo entero se preguntó quién era el hombre que acompañaba a Aileen Múgica en esta nueva etapa de su vida. Desde el momento en que anunció su embarazo, quedó claro que no estaba sola. Había una presencia silenciosa, firme y profundamente significativa detrás de esa noticia. La manera en que Aileen hablaba de él sin revelar demasiado despertó aún más curiosidad. No se trataba de un romance pasajero ni de una relación impulsiva. Había algo distinto, algo más maduro, más sólido, más conectado con la mujer en la que ella se había convertido. Para entender su embarazo era necesario entenderlo también a él. Aileen contó que lo conoció en el momento menos esperado, cuando ya no buscaba nada. Y quizá por eso todo comenzó a fluir con naturalidad. No fue una historia marcada por extravagancias ni escenarios glamorosos. Fue un encuentro simple, casi cotidiano, que se transformó lentamente en una conexión profunda. Ella venía de años de desgaste emocional, de demasiadas exigencias, y de relaciones donde siempre terminaba entregando más de lo que recibía. Así que al principio mantuvo cierta distancia, como quien camina con cuidado en terreno desconocido. Pero él no tenía prisa. No intentó conquistarla a la fuerza, ni la envolvió en palabras grandilocuentes. Se limitó a estar presente, sin invadir, sin presionar, sin pedir más de lo que ella podía dar. Eso fue lo que primero capturó su atención: la calma. Él tenía una manera de mirarla que no exigía respuestas, una forma de escuchar que no juzgaba, una presencia que no buscaba convertirse en protagonista de su vida, sino en un apoyo. En un mundo donde la mayor parte de las personas que se acercan a ella esperan algo a cambio, este hombre lo cambió todo al no esperar nada. Con él, Aileen encontró algo que creía imposible a su edad: la sensación de ser cuidada sin perder su independencia. Las conversaciones entre ellos comenzaron tímidamente, pero pronto se volvieron más profundas.
Hablaban de sus vidas, de sus miedos, de sus derrotas, de la forma en que ambos habían aprendido a levantarse después de caer tantas veces. Él no tenía problema en mostrar vulnerabilidad, y eso para Aileen fue un gesto de confianza enorme. Lo más sorprendente era que ninguno trataba de impresionar al otro. La conexión surgió desde la verdad, desde la sencillez, desde esa madurez emocional que solo llega después de haber vivido lo suficiente. Con el paso del tiempo, Aileen empezó a notar que algo dentro de ella se suavizaba. Ya no caminaba con la misma desconfianza. Ya no analizaba cada gesto buscando señales de alerta. Y no porque ignorara su pasado, sino porque él le permitió construir un presente diferente. La trataba con respeto, con paciencia y con una ternura que a veces la descolocaba. Había días en los que ella misma se sorprendía sonriendo sin razón, como si la vida le estuviera devolviendo poco a poco lo que le quitó en otros tiempos. El momento decisivo llegó una tarde en la que, sin planearlo, hablaron sobre formar una familia. No fue una conversación dramática ni llena de expectativas. Surgió de manera natural, como si ambos hubieran estado pensando lo mismo sin saberlo. Él le dijo que no tenía miedo, que si la vida les daba esa oportunidad, él estaría allí acompañándola en cada paso. Sus palabras no fueron un juramento exagerado, sino una promesa tranquila, dicha, con la certeza de un hombre que sabe lo que quiere, y más importante aún sabe lo que puede ofrecer. Aileen, al escucharlo, sintió algo que no experimentaba desde hacía años: seguridad, verdad. Una seguridad emocional que no venía del control ni de la dependencia, sino del respeto mutuo. Fue entonces cuando comenzó a imaginar un futuro en el que no estuviera sola, un futuro donde la maternidad no significara carga sino compañía. Y aunque sabía que ser madre a los 51 años sería un desafío inmenso, la idea dejó de parecerle imposible. Cuando finalmente supo que estaba embarazada, él fue la primera persona en saberlo. Aileen dijo que nunca podrá olvidar su reacción. No hubo confusión, no hubo miedo, no hubo dudas. Él la abrazó con una emoción sincera, como quien recibe una noticia que cambia la vida, pero la recibe con gratitud. En ese abrazo, Aileen comprendió que este hombre estaba preparado para caminar a su lado, sin importar las dificultades que vinieran después. El motivo por el que ella decidió mantener en secreto su identidad no tiene nada que ver con vergüenza ni con ocultamiento. Tenía que ver con protección. Después de tantos años expuesta al escrutinio público, Aileen sabía que cualquier detalle de su vida personal podía convertirse en un arma mediática. Y este hombre que había entrado a su vida con tanta suavidad, no merecía que su historia se convirtiera en un espectáculo. Ella quería preservar la pureza de lo que estaban construyendo, al menos hasta sentirse fuerte y estable emocionalmente para compartir más con el mundo. Pero no se puede negar lo evidente. Él es una figura clave en este capítulo de su vida. Representa el apoyo emocional que necesitaba para atreverse a vivir esta maternidad tardía. Representa la paz que la acompañó después de años de tormentas. Y representa la esperanza que volvió a nacer en ella, esa esperanza que creyó perdida. No importa cuánto tiempo más decida mantener su nombre en privado. Lo esencial ya está claro. Este hombre ha sido el pilar silencioso que le permitió a Aileen abrazar un sueño que parecía imposible. Y gracias a él, hoy se encuentra más fuerte, más acompañada y más segura de lo que está por venir. Ser madre a los 51 años no es simplemente un acontecimiento inesperado en la vida de una mujer. Es una transformación profunda, una revolución silenciosa que remueve los cimientos de todo lo que creías saber sobre ti misma. En el caso de Aileen Múgica, esta etapa no llegó como una imposición del destino, sino como un regalo inesperado que la obligó a mirar hacia adentro, con una honestidad que pocas veces había practicado. Lo que muchos ven como una sorpresa biológica para ella, se ha convertido en un viaje emocional que la está cambiando desde la raíz, un proceso íntimo que la confronta con sus miedos, sus deseos, su historia y su capacidad infinita para renacer. Desde el primer momento en que supo que estaba embarazada, Aileen sintió una mezcla intensa de emociones. Había alegría, claro, pero también un miedo profundo que la acompañaba en silencio. No era el miedo superficial a los riesgos médicos ni a las opiniones externas.
Era un miedo más íntimo el de no saber si tendría la fuerza suficiente para atravesar esta etapa, en una edad donde muchas mujeres ya están despidiendo a sus hijos del hogar. Ese pensamiento la inquietó en los primeros días, pero pronto descubrió que la maternidad, incluso a los 51, no tiene que ver con la edad del cuerpo, sino con la disposición del alma. Con cada semana que pasaba su relación con el embarazo, comenzó a transformarse. Notó cómo su cuerpo respondía de forma diferente, cómo su energía fluctuaba, cómo su corazón parecía expandirse para hacer espacio a una nueva forma de amor. Lo que más la sorprendió no fue el cambio físico, sino el impacto emocional que esta experiencia despertaba en ella. Había una serenidad que nunca había sentido en embarazos anteriores, como si ahora entendiera cosas que antes pasaron desapercibidas. Cada movimiento, cada consulta médica, cada pequeño síntoma, se convertía en una especie de recordatorio de que la vida siempre encuentra maneras de sorprendernos, incluso cuando creemos que lo hemos visto todo. Aileen confesó que uno de los aprendizajes más profundos de esta etapa es que la maternidad tardía trae consigo una claridad emocional impresionante. Ya no se preocupa por expectativas ajenas, ni siente la presión de demostrar nada a nadie. Se siente libre de vivir este proceso a su manera, sin compararse con otras mujeres ni tratar de encajar en estereotipos sociales. Esta libertad recién conquistada le ha permitido abrazar su embarazo con un amor maduro, consciente y lleno de gratitud. No se trata de un intento por recuperar el tiempo perdido, sino de un reconocimiento de que cada etapa de la vida tiene su belleza, su propósito y sus sorpresas. Por supuesto, también hay días difíciles. Días en los que el cansancio pesa más de lo normal, en los que los temores regresan sin avisar, en los que la incertidumbre se asoma para recordarle que no todo está bajo control. Pero incluso en esos días, Aileen encuentra un tipo de fortaleza que no tenía antes. No es la fuerza impulsiva de la juventud, sino una fuerza tranquila, paciente, fruto de todas las batallas que ha librado a lo largo de su vida. Y esa fortaleza es precisamente la que le permite seguir adelante con una sonrisa incluso cuando el cuerpo o la mente le piden descanso. La presencia del padre del bebé también ha jugado un papel fundamental en este proceso. Aunque Aileen ha decidido mantener su identidad en privado, no es un secreto que él ha sido un apoyo constante. Su presencia ha suavizado muchas de las inseguridades que ella cargaba, ofreciéndole un espacio emocional seguro, donde puede expresar sus temores sin sentirse juzgada. Él la escucha, la acompaña, la sostiene cuando las emociones se vuelven demasiado intensas y le recuerda con gestos simples pero profundos que no está sola. Esa compañía ha sido esencial para que Aileen pueda relajarse y entregarse por completo a esta nueva etapa. Otro aspecto que ha cambiado profundamente en ella es la relación con su propia historia. Antes del embarazo, Aileen veía ciertos episodios de su vida con dolor o con cierta sensación de pérdida. Pero ahora, al mirar hacia atrás, comprende que cada una de esas experiencias, incluso las más difíciles, la prepararon para este momento. Ser madre a los 51 le ha dado una perspectiva distinta, ya no se culpa por lo que no funcionó, ya no vive con rencores, ya no se exige una perfección imposible. Ha aprendido a ser más compasiva consigo misma, a perdonarse, a reconocer su resiliencia y sobre todo a valorar el camino recorrido. Dentro de esta transformación emocional, uno de los sentimientos más fuertes que la acompaña es la gratitud. Aileen reconoce que no todas las mujeres reciben esta oportunidad y que en su caso, la vida le ha dado un regalo que no esperaba. La gratitud se refleja en la forma en que cuida su salud, en la paciencia con que vive cada cambio, en la serenidad con que recibe cada nueva señal del embarazo. Ya no corre, ya no se apresura, ya no se exige vivir al ritmo frenético que alguna vez marcó su carrera. Cada instante se convierte en un pequeño tesoro que guarda con delicadeza. Finalmente, la maternidad a esta edad le ha devuelto algo que creía haber dejado atrás: la esperanza. Una esperanza tranquila, madura, pero luminosa. Esperanza en el futuro, en su capacidad de amar, en la posibilidad de construir una familia desde un lugar más auténtico. Y mientras su cuerpo se adapta cada día a la vida que crece en su interior,
su corazón también crece expandiéndose para recibir esta nueva etapa con una mezcla de emoción, responsabilidad y alegría profunda. Con cada día que pasa, el futuro de Aileen Múgica comienza a dibujarse con una claridad distinta, más cálida, más suave, más humana. Convertirse en madre a los 51 años no significa simplemente prepararse para recibir a un bebé. Significa abrir un capítulo completamente nuevo, lleno de decisiones, aprendizajes y esperanzas que antes parecían demasiado lejanas. Para Aileen, este futuro no está construido sobre ilusiones efímeras, sino sobre una madurez emocional que le permite mirar hacia adelante con la serenidad de quien ha sobrevivido a tormentas y ahora está lista para vivir desde otro lugar. Uno más luminoso, más centrado, más auténtico. En los últimos meses, Aileen ha comenzado a imaginar cómo será su vida cuando el bebé llegue. No lo hace desde la ansiedad, sino desde un sentimiento profundo de responsabilidad y ternura. Piensa en cómo organizará su rutina, en cómo adaptará su casa para recibir a una nueva vida, en los cambios que tendrá que hacer para priorizar el bienestar del bebé, sin dejar de ser ella misma. Habla de estas cosas con una sonrisa que revela una mezcla de emoción y tranquilidad, como si cada pequeño ajuste fuera parte de un rompecabezas, que finalmente empieza a encajar después de años de confusión. Uno de sus mayores deseos es criar a su hijo en un ambiente lleno de paz. Durante mucho tiempo, Aileen vivió rodeada de ruido, de opiniones ajenas, de presiones que la alejaban de su esencia. Hoy, sin embargo, sueña con construir un hogar donde la calma sea la regla y no la excepción. Un lugar donde su bebé pueda crecer sintiendo seguridad, amor y estabilidad, sin el peso del escrutinio constante que ella tuvo que soportar durante gran parte de su vida pública. Ese deseo la ha llevado a replantear muchas de sus prioridades, desde la forma en que maneja su carrera hasta la manera en que organiza su tiempo personal. En cuanto al padre del bebé, aunque su identidad siga siendo privada, su presencia en el futuro de Aileen es innegable. Él ha demostrado ser un apoyo incondicional durante el embarazo, y ella confía en que seguirá siéndolo una vez que el niño nazca. En las conversaciones íntimas que Aileen ha compartido, se nota que él no solo representa una figura emocional importante, sino también un compañero dispuesto a asumir su rol con responsabilidad y cariño. Ella ha encontrado en él no una fantasía romántica, sino un aliado verdadero, alguien con quien puede construir un futuro compartido sin miedo a repetir errores del pasado. Aileen también ha hablado de los cambios que hará en su carrera. No se retirará porque actuar es parte de su alma, pero sí está decidida a trabajar con un ritmo diferente. Quiere elegir proyectos que la llenen, que respeten su tiempo como madre, que no la obliguen a sacrificar su bienestar físico y emocional. Este nuevo enfoque no es un retroceso, sino una evolución. Después de todo, pocas celebridades han logrado reinventarse tantas veces como ella. Y esta etapa promete una Aileen más fuerte, más selectiva, más consciente de lo que realmente quiere decir a través de su arte. Otro aspecto importante del futuro que imagina es su relación consigo misma. El embarazo le ha permitido reencontrarse con partes suyas que había olvidado: la paciencia, la sensibilidad, la capacidad de escuchar su intuición sin acallarla con dudas. Aileen desea seguir cultivando esta conexión interior incluso después del nacimiento del bebé. Se está preparando emocionalmente para una etapa que, aunque desafiante, será rica en descubrimientos. Sabe que habrá días agotadores, noches difíciles y momentos de incertidumbre, pero también sabe que cada uno de esos instantes formará parte de una experiencia profundamente humana y transformadora. Lo que más ilusión le hace es la posibilidad de ver a su hijo crecer rodeado de amor. Habla de pequeños momentos cotidianos que espera vivir, cargarlo por las mañanas, acompañarlo en sus primeros pasos, enseñarle a confiar en sí mismo, verlo descubrir el mundo con esa curiosidad infinita que tienen los niños. Son escenas simples, pero para ella representan un universo completo. Cada imagen mental que describe está cargada de ternura, como si dentro de sí ya estuviera construyendo el recuerdo de una vida que aún no ha comenzado. A medida que el nacimiento se acerca, Aileen también ha encontrado apoyo en sus amigos más cercanos y en su familia. Sabe que no podrá hacerlo todo sola y no pretende hacerlo.
Ha aprendido a pedir ayuda, a aceptar que la maternidad, incluso en su versión más madura, es un viaje que se vive mejor acompañada. Rodearse de personas que la conocen de verdad, que la aman sin condiciones y que están dispuestas a caminar con ella esta nueva etapa, es una parte fundamental del futuro que está construyendo. Finalmente, hay un aspecto del futuro que Aileen describe con una emoción especial: la oportunidad de escribir su historia desde un lugar completamente nuevo. Durante años otros han tratado de contarla por ella. Esta vez, sin embargo, será diferente. Ser madre ahora no es una repetición del pasado, sino una forma de sanar lo que quedó inconcluso, de llenar espacios vacíos con un amor que, aunque llegó tarde para algunos, llegó justo a tiempo para ella. Para Aileen, el futuro no es un cúmulo de interrogantes, sino un horizonte abierto donde finalmente siente que puede ser feliz sin pedir permiso. Y mientras prepara cada detalle para recibir a su bebé, entiende que lo que viene no solo cambiará su vida, sino también su corazón, dándole un propósito renovado y una fuerza que no sabía que aún existía dentro de ella. La historia de Aileen Múgica nos recuerda que la vida siempre guarda un espacio para los milagros silenciosos, esos que llegan cuando uno ha aprendido a caminar con heridas y aún así decide seguir creyendo. A sus 51 años, convertirse en madre no es un acto de desafío, sino un acto de amor profundo hacia sí misma y hacia la vida que está creciendo dentro de ella. Es la prueba de que nunca es tarde para abrir el corazón, para volver a soñar, para permitir que algo tan frágil como la esperanza vuelva a tomar forma. Aileen no está escribiendo un final, sino un comienzo lleno de luz, de calma, de valentía. Y verla transitar este camino después de haber sobrevivido a tantas tormentas es una invitación para todos nosotros, a no renunciar, a no cerrar la puerta antes de tiempo, a reconocer que incluso en los momentos más inesperados, la vida puede regalarnos razones nuevas para sonreír. Si esta historia te conmovió, si te dejó pensando, o simplemente te recordó que cada persona lleva consigo batallas que no siempre se ven, te invito a quedarte con nosotros. En este canal seguimos compartiendo relatos que inspiran, que tocan el corazón y que nos acercan un poco más a la humanidad detrás de los rostros que vemos en pantalla. Suscríbete para acompañarnos en este viaje de emociones, verdades y nuevos comienzos. Gracias por estar aquí, por sentir con nosotros y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video con otra historia que tal vez también llegue en el momento perfecto para ti.